Bienvenidos una vez más a mi canal donde el drama, la exclusividad y el salseo son el pan nuestro de cada día. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, que ha incendiado las redes sociales y que, sinceramente, me ha tenido pegada a la pantalla del teléfono investigando cada detalle. Si lo adivinaron, vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Can y Demet, esa pareja que nos hizo suspirar, reír y hasta llorar con su magia en la pantalla. Pero agárrense de sus asientos, porque hoy no vamos a hablar de cuentos de hadas, sino de una realidad que, según nuestras fuentes más fiables, es explosiva. Antes de que nos metamos de lleno en este torbellino de información, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí, o si simplemente se les olvida, no se olviden de darle al botoncito de suscribirse. Es gratis, no muerde y me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido jugoso como este. Además, activen la campanita para no perderse ninguna notificación, porque, créanme, no querrán perderse lo que se viene. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos evocan recuerdos de una química inigualable, de miradas que traspasan la pantalla y de una conexión que parecía indisoluble. Durante su tiempo juntos en la exitosa serie Erkencikus, Pájaro Madrugador, Can y Demet se convirtieron en la pareja favorita de millones de personas en todo el mundo. Su carisma, su talento y su innegable atractivo hicieron que la serie fuera un éxito rotundo, catapultándolos a la fama internacional. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, lo que vemos en la pantalla no siempre refleja la realidad. Y según nuestras fuentes, la realidad detrás de las cámaras entre Can y Demet era mucho más compleja, mucho más intensa y, en algunos momentos, mucho más explosiva. Durante meses se han rumoreado tensiones, desacuerdos y hasta enfrentamientos entre los dos protagonistas. Algunos decían que la presión de la fama y la constante atención mediática habían terminado por desgastar la relación. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y en sus ambiciones profesionales. Pero hasta ahora, todo eran especulaciones, rumores que iban y venían sin confirmación oficial. Hasta ahora. Porque gracias a una serie de fuentes exclusivas, hemos podido reconstruir una imagen mucho más clara de lo que realmente sucedió entre Can y Demet durante y después de Erkencikus. Y créanme, la historia es mucho más apasionante, mucho más dramática y mucho más sorprendente de lo que jamás hubiéramos imaginado. Una de nuestras fuentes, que trabajó muy de cerca con el equipo de producción de la serie, nos reveló que las primeras señales de tensión comenzaron a aparecer durante la segunda temporada. Al principio todo era maravilloso, nos contó. Can y Demet se llevaban de maravilla, bromeaban, se reían y se apoyaban mutuamente. Era una energía contagiosa, un ambiente de trabajo ideal. Pero a medida que la serie se fue haciendo más popular, la presión fue aumentando y empezaron a surgir los roces. Era como si una burbuja de perfección se fuera pinchando lentamente. Al parecer, uno de los principales motivos de conflicto era la diferencia de opiniones sobre cómo enfocar la serie. Can, según nuestra fuente, era mucho más impulsivo y espontáneo, un torbellino de ideas que a veces chocaban con la estructura establecida. Demet, por el contrario, prefería un enfoque más metódico y planificado, analizando cada escena y buscando la perfección en cada detalle. Estas diferencias, aunque en un principio no eran motivo de preocupación, fueron escalando con el tiempo hasta convertirse en verdaderas batallas campales en el set de rodaje. Recuerdo una vez, durante la grabación de una escena crucial para el desarrollo de la trama, continuó nuestra fuente, Can propuso una improvisación que cambiaba por completo el sentido de la escena. Demet se opuso rotundamente argumentando que eso no estaba en el guión y que podría afectar negativamente la coherencia de la historia. La discusión se acaloró tanto que el director tuvo que intervenir para calmar los ánimos. Al final se llegó a un compromiso, pero la tensión entre ellos era evidente. Pero eso no es todo. Otra de nuestras fuentes, cercana al círculo íntimo de Demet, nos contó que la actriz se sentía cada vez más presionada por la imagen de pareja perfecta que se había creado en torno a ella y a Can. Demet es una persona muy reservada, nos explicó. Ella nunca quiso que su vida personal se convirtiera en un espectáculo público. Le costaba mucho separar la realidad de la ficción. Pero la gente la veía como la novia de Can, como la mitad de una pareja idealizada, y eso la agobiaba muchísimo. Sentía que no podía ser ella misma, que tenía que actuar para complacer a los fans. Esta presión, según nuestra fuente, llevó a Demet a tomar decisiones que no siempre fueron bien recibidas por Can.
Por ejemplo, la actriz se negó a participar en campañas publicitarias conjuntas y evitó aparecer en público con el actor fuera del contexto de la serie. Estas decisiones, aunque comprensibles desde el punto de vista de Demet, fueron interpretadas por Khan como un rechazo y como una falta de compromiso con el proyecto, y quizás lo más importante, con él mismo. Khan era un hombre de espectáculo, le encantaba la atención, las entrevistas, las fotos. Demet, en cambio, prefería mantener un perfil bajo. Eso generaba mucha fricción entre ellos, añadió la fuente. Hubo un evento en particular que marcó un antes y un después, nos reveló la fuente. Una importante marca de ropa les ofreció una suma astronómica para ser la imagen de su nueva campaña. Khan estaba entusiasmado con la idea, veía en ello una oportunidad para consolidar su carrera a nivel internacional. Demet, sin embargo, se negó rotundamente, argumentando que no quería que la gente la viera solo como la novia de Khan. La discusión fue tan fuerte que terminaron gritándose en medio de una cena con los representantes de la marca. Fue una situación muy incómoda para todos. Pero el punto de inflexión, el momento en el que la relación entre Khan y Demet se rompió definitivamente, ocurrió durante la gira promocional de Erkencicus. Según una fuente que acompañó a la pareja durante la gira, ambos protagonizaron una serie de enfrentamientos explosivos, tanto en público como en privado. Hubo gritos, insultos y hasta portazos, nos contó la fuente. La tensión era palpable y todo el mundo sabía que la relación entre ellos estaba a punto de estallar. Era como caminar sobre cristales rotos, cualquier chispa podía encender la bomba. Uno de los incidentes más graves, según nuestra fuente, ocurrió durante una cena en un restaurante de Roma. Khan y Demet empezaron a discutir por una tontería, algo sin importancia, pero la discusión fue subiendo de tono hasta que Khan se levantó de la mesa y salió del restaurante dando un portazo, nos explicó. Demet se quedó llorando en la mesa y tuvo que ser consolada por el resto del equipo. Fue un momento muy humillante para ella, se sintió abandonada y expuesta. La fuente también añadió que este tipo de incidentes eran cada vez más frecuentes, creando un ambiente de trabajo insostenible para todo el equipo. Era agotador tener que lidiar constantemente con sus problemas. Todos intentábamos mediar, pero era inútil, estaban en una espiral destructiva. Después de este incidente, la relación entre Khan y Demet se enfrió por completo. Ambos dejaron de dirigirse la palabra fuera del set de rodaje y se limitaron a cumplir con sus obligaciones profesionales. La química que antes deslumbraba en la pantalla se había evaporado por completo. Cuando terminó la gira promocional, cada uno tomó su propio camino y nunca más volvieron a trabajar juntos. Fue como si se hubieran quitado un peso de encima, nos confesó la fuente. Ambos necesitaban alejarse el uno del otro para sanar y seguir adelante con sus vidas. Pero la historia no termina aquí. Porque, según nuestras fuentes, las tensiones entre Khan y Demet no se limitaron al ámbito profesional. También hubo problemas personales, celos, rumores de infidelidades y hasta acusaciones cruzadas. Una de nuestras fuentes cercana a Khan nos contó que el actor estaba muy celoso de la relación de amistad que Demet mantenía con otro actor de la serie. Khan pensaba que Demet estaba enamorada de él, nos dijo la fuente. Y eso lo volvía loco. No podía soportar la idea de que ella pudiera sentir algo por otro hombre. Era muy posesivo y controlador. Khan era un hombre muy pasional, explicó la fuente. Se entregaba por completo a sus relaciones, pero también era muy celoso e inseguro. Creía que Demet era demasiado buena para él y temía perderla en cualquier momento. La fuente también reveló que Khan solía revisar el teléfono de Demet a escondidas y que la interrogaba constantemente sobre sus salidas con amigos. Era un comportamiento obsesivo que la asfixiaba, añadió. Por otro lado, una fuente cercana a Demet nos contó que la actriz estaba harta del comportamiento machista y posesivo de Khan. Demet es una mujer independiente y fuerte, nos dijo la fuente. Ella no estaba dispuesta a tolerar los celos y los intentos de control de Khan. No le gustaba que él le dijera qué podía hacer y qué no podía hacer. Quería ser libre de tomar sus propias decisiones y no tener que rendirle cuentas a nadie. La fuente también reveló que Demet se sentía cada vez más atraída por otro hombre, un amigo de la infancia que siempre había estado enamorado de ella. Era un hombre muy diferente a Khan, más tranquilo, más respetuoso, más comprensivo. Demet encontraba en él el apoyo y la estabilidad que no encontraba en su relación con Khan. Además, se rumoreó fuertemente que Khan había tenido un breve romance con una modelo italiana durante la gira promocional.
Aunque nunca se confirmó la información, este rumor generó una crisis de confianza entre Khan y Demet. Fue la gota que derramó el vaso, nos dijo la fuente cercana a Demet. Después de eso, Demet ya no pudo confiar en Khan. Se sintió traicionada y humillada. En resumen, la relación entre Khan y Demet fue mucho más compleja, mucho más intensa y mucho más explosiva de lo que jamás hubiéramos imaginado. Detrás de la imagen de pareja perfecta que se proyectaba en la pantalla, se escondía una realidad llena de tensiones, desacuerdos y enfrentamientos. Una realidad que finalmente terminó por destruir la relación entre los dos protagonistas de Erkencikus. La presión de la fama, las diferencias profesionales, los celos, los rumores de infidelidad y las personalidades incompatibles fueron algunos de los factores que contribuyeron al fracaso de esta relación. Una relación que, a pesar de su final turbulento, dejó una huella imborrable en el corazón de millones de fans en todo el mundo. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que debemos dejar de creer en el amor? Por supuesto que no. Simplemente significa que debemos ser conscientes de que las relaciones, incluso las más aparentemente perfectas, pueden tener sus altibajos. Y que a veces lo que vemos en la pantalla no siempre refleja la realidad. Debemos recordar que los actores son personas como nosotros, con sus propias inseguridades, miedos y problemas. Y que a veces las relaciones, incluso las que parecen más prometedoras, simplemente no funcionan. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de esta revelación explosiva sobre la relación entre Khan y Demet. Ha sido un placer compartir esta información exclusiva con ustedes y espero que les haya resultado tan interesante como a mí. En resumen, hemos descubierto que la relación entre Khan y Demet era mucho más compleja y tensa de lo que se mostraba en público, con conflictos relacionados con diferencias profesionales, presiones de la fama y celos personales. La imagen de pareja perfecta era, en gran medida, una construcción mediática que ocultaba una realidad mucho más problemática. El final de su relación fue un claro ejemplo de cómo la presión y la falta de compatibilidad pueden destruir incluso las relaciones más apasionadas. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañen en esta aventura de chismes y exclusivas. Gracias de corazón. Ahora, quiero pedirles un favorcito. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Se sorprendieron con la información que les he revelado? ¿Creen que Khan y Demet volverán a trabajar juntos algún día? Personalmente lo veo muy difícil. Creo que ambos necesitan seguir adelante con sus vidas y concentrarse en sus propias carreras. Pero, nunca digas nunca, ¿verdad? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles contenido jugoso como este. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo chisme. Besitos. Y recuerden, el mundo del espectáculo siempre nos tiene preparadas sorpresas, así que manténganse atentos. Chao, chao.